el capítulo este nos vamos a enfocar un poquito. Sí se va a tratar lo del movimiento periódico, ¿verdad? Pero más aplicado a lo que son ondas, ¿verdad? Y ondas de tipo mecánicas, porque hay ondas de otros tipos que se verán más adelante en física 3 y en física 4. Entonces, aquí les pongo ordenados los objetivos que más o menos son lo que se pretende que ustedes como de futuros docentes sepan, ¿verdad? Primero sería describir las características de una onda mecánica. Entonces, cuando hablo de describir, sería bueno que ustedes sepan teóricamente cuáles son esas características. Reconocer cuáles son los diferentes tipos de ondas mecánicas, que si en un falso verdadero viene algo de una onda mecánica de un tipo, que sepan que si es o no de ese tipo. Comprender el concepto de onda periódica. Recuerden que ya vimos movimiento periódico, ahora sería el de onda periódica. Describir matemáticamente una onda viajera unidimensional, que eso es conocer cuál es la ecuación matemática que describe el movimiento de esa onda. Resolver problemas que involucren los parámetros y la ecuación de una onda viajera. Determinar la velocidad de una onda transversal en una cuerda, ¿verdad? Entonces, eso también tienen que hacerlo. Reconocer cada uno de los términos de la ecuación de la onda sinusoidal. Esto es importante reconocer. ¿Por qué? Porque en el quiz pasado pasó que yo a muchos les puse en un complete una ecuación de una onda periódica, bueno, pero era del movimiento armónico simple, son ecuaciones un poco más sencillas. Se les pone la ecuación. Si ustedes reconocen esa ecuación, saben que la amplitud es la cantidad que se pone primero en la ecuación y que está en unidades de metros. Entonces, no había que hacer ningún cálculo, solo era reconocer cuál de esos valores es la amplitud y colocarla en la respuesta breve. Entonces, es algo similar, hay que reconocerlos porque muchos problemas solo es fijarse qué representa en la ecuación cada valor numérico. Calcular la potencia y la energía transmitida por las ondas sinusoidales en cuerdas. Comprender los conceptos de interferencia y superposición de ondas. Vean que aquí nos interesa más es comprensión de conceptos de interferencia y superposición de ondas. El libro trae muchos problemas de esto, pero enfocarnos más en comprender los conceptos. Citar las características de una onda estacionaria y resolver problemas que involucren ondas estacionarias. Entonces, vamos a ver, primero les pongo acá para que sea una motivación, conocer que las ondas surgen siempre que un sistema es perturbado de su posición de equilibrio y la perturbación puede viajar o propagarse de una región del sistema a otra. Al propagarse una onda, transporta energía. La energía de las ondas de la luz solar calienta la superficie terrestre, en tanto que la energía de las ondas sísmicas puede resquebrajar la corteza terrestre. Entonces, cuando hablamos de ondas mecánicas, son un tipo de ondas, ¿verdad? Que vamos a decir que se están movilizando en un medio. Pero ¿qué es lo que se moviliza? Una cantidad de energía. Entonces, vamos a hablar de tipos de ondas mecánicas. Aquí se los pongo resumido. Una onda mecánica, vamos a decir que es una perturbación que viaja por un material o una sustancia que es el medio de la onda. Entonces, ¿quién es la sustancia? Es donde va a estar viajando la onda. Un ejemplo, si ustedes golpean el escritorio, se produce una onda y esa onda empieza a vibrar el escritorio y se conduce por la sustancia que sería el escritorio. Entonces, tenemos dos tipos, ondas transversales y ondas longitudinales. Entonces, cuando hablamos de transversales, ustedes tienen que saber que conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda se mueve vertical y transversal al movimiento de la onda misma. Vean aquí el ejemplo, la persona que está movilizando una cuerda hacia arriba y hacia abajo. Entonces, las partículas, estas de acá, se van a mover hacia arriba y se van a mover hacia abajo. Pero ese movimiento transmite una energía y esa energía se transmite de forma horizontal. Entonces, estos son tipos de ondas transversales. Entonces, la longitudinal, decimos que conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda, o de lo que sea, se mueve en este caso horizontal y paralela al movimiento de la onda. ¿Qué significa paralelo al movimiento de la onda? Dice, si tenemos acá un embudo y lo movilizamos hacia allá, toda el agua empieza a moverse hacia adelante. Entonces, la partícula también se mueve hacia adelante y la
velocidad de propagación de la onda también se mueve hacia adelante. Como ambas se mueven hacia adelante, por eso decimos que también se mueve paralela al movimiento de la onda misma. Es diferente a la transversal, donde la partícula que se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero la onda, la energía de la onda se transmite horizontal, ¿verdad? Entonces, para que vean la diferencia de ambas. Cuando hablamos de rapidez de la onda, decimos que la perturbación en un medio siempre viaja o se propaga por dicho medio con una rapidez definida, rapidez de propagación. Entonces, esa gotita que cae en ese dibujo hace que se creen ondas y esas ondas viajan con una cierta velocidad de propagación. Eso le vamos a llamar rapidez de la onda, determinada en cada caso por las propiedades mecánicas del medio. ¿Por qué? Porque si esa agua es agua salada o agua dulce o es aceite o lo que sea, la onda se va a producir de forma diferente. Aquí les pongo esto importante, muchas veces no lo tomamos en cuenta cuando leemos el capítulo, que es importante reconocer que la rapidez de la onda no es la rapidez con la que se mueven las partículas cuando son perturbadas. Entonces vamos a tener dos rapideces, la rapidez de la onda, que es esa propagación de la onda, esa energía que se está transmitiendo, y hay otra cosa que es la rapidez de la partícula que está siendo perturbada. Entonces son dos cosas distintas. Otro aspecto importante es que una onda transporta energía y no materia de una región a otra. Podemos pensar que lo que se está transportando es materia y no, lo que se transporta es energía. Es similar al concepto de la electricidad. Entonces, cuando ustedes encienden un switch para que encienda el bombillo, no es que los electrones que habían en el switch pasaron hasta el bombillo, no, es una transferencia de energía entre todos ellos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver qué es una onda transversal periódica. Entonces, una onda transversal periódica sería el caso en el que esa cuerda, ¿verdad?, que estaba sujetando la mano, que hacía para arriba y para abajo, es el caso en que la persona le da un movimiento periódico, ¿verdad? Le da un movimiento periódico hacia arriba y hacia abajo. Por eso aquí ponen como un resortito y donde amarran la cuerda. Es como para hacer alusión a que es un movimiento armónico simple el que le damos. Entonces, al hacer esto, que en el laboratorio lo van a tener que hacer, al hacer esto, se va a crear una forma como la que viene en la imagen, donde a las partes altas las vamos a conocer como crestas, que es curioso porque esta forma no es tanto la forma que va a tener en la cuerda, sino a la hora de graficar el movimiento de la onda, queda como una onda sinusoidal de esta forma. Entonces tenemos la cresta, los valles y lo que le llamamos amplitud. Ahorita lo vamos a ver bien en una gráfica. Les pongo estas dos características. Cuando una onda sinusoidal, que es cuando tiene este tipo, ¿verdad? Porque si ustedes grafican senos y cosenos, tienen una forma similar a esta. Pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia. ¿Ves? Entonces, a esa cuerda, como la está en movimiento armónico simple, cada partícula de esa cuerda tiene una vibración que aproximada podemos decir que es la misma frecuencia. La cuerda en cualquier instante va a tener entonces un patrón repetitivo, que eso es lo que estábamos hablando, que se sube y se baja con movimiento armónico simple. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, dice para ondas en una cuerda, la rapidez de la onda, V, rapidez de la onda, ¿verdad? No de la partícula. Depende únicamente de las propiedades mecánicas del medio. Cada punto en una onda se mueve hacia arriba y hacia abajo y las partículas separadas, una longitud de onda, se mueven en fase entre sí. Pues, esto de acá sería entonces la velocidad de la onda periódica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una imagen más o menos, si esta fuera la línea de equilibrio, que ahorita lo vemos en una gráfica y ahorita lo vemos. Y lo que me interesa de esta imagen es que vean la longitud de onda, que una longitud de onda se puede identificar como la distancia que hay, ya sea de un valle a un valle o de una cresta a una cresta, ¿verdad? Esto de acá. O ya sea
de este punto a este otro punto de acá. Entonces vamos a seguir. Ahorita tomamos este tema nuevamente. Y ahora sí, vamos ahora con las ondas longitudinales periódicas. Entonces, habíamos hablado que en la anterior, en la transversal, más o menos se forma algo así. Entonces yo podía decir que la distancia de cresta a cresta era una longitud de onda. En cambio, en una longitudinal se ve de esta otra forma. Entonces vamos a tener zonas que llamamos zonas de compresión y otras zonas que aquí que se ven como sin materia, ¿verdad? En blanco, que le llamamos expansión. De la mitad de una zona de compresión de la otra zona de compresión, vamos a dibujarlas así. Eso es lo que se va a conocer como longitud de onda. Las ondas longitudinales periódicas, entonces el movimiento hacia adelante del émbolo crea una compresión, ¿verdad? Es esta zona de acá. ¿Qué es una compresión? ¿Qué es lo que crea? El émbolo se mueve solo hacia adelante, de hecho. Entonces es cualquier tubo en el cual yo esté generando un sonido digo, un movimiento hacia adelante. Es una zona de alta densidad, significa que aquí se están concentrando la mayor cantidad de partículas de agua. Y el movimiento hacia atrás crea una expansión, que sería esta parte de acá, ¿verdad? Esta otra, la que está en blanco. Eso es una zona de baja densidad donde no se está donde no se está concentrando tanta cantidad de materia. La longitud de onda, entonces la vamos a conocer como la distancia entre los puntos correspondientes de ciclos sucesivos, ¿verdad? Entonces puede ser, en este caso, como dije, la distancia de, como viene ahí, de aquí a acá, pero también podría ser la distancia de aquí a acá, ¿verdad? También es una longitud de onda. Ok, ¿cómo se describe matemáticamente una onda? Entonces, se describe con una función que la vamos a tomar como es, como viene acá. ¿Y de qué? Porque esto es para más que todo una onda transversal, ¿verdad? Que se mueve en Y y se mueve en X. Entonces, y depende de X y de T, porque va a estar a diferentes alturas dependiendo la distancia X en la que esté o el tiempo en el que esté. Entonces, la función de onda se describe con esa ecuación y va a describir la onda. Entonces, si conocemos esta función para cierto movimiento ondulatorio, se puede usar para calcular el desplazamiento con respecto al equilibrio de cualquier partícula. Entonces, anteriormente habíamos visto que la velocidad de propagación era algo sencillito, lambda por f, ¿verdad? Pero ahora, si nosotros queremos saber cuál es la posición, velocidad, aceleración de cualquier partícula en cualquier instante que, mm, que ocupemos, entonces sería con esta ecuación, ¿verdad? ¿Por qué también la velocidad? Ahorita vamos a ver, porque ustedes se acuerdan de física 1 que si yo tengo la ecuación de posición y la derivo, tengo la de velocidad. Y si derivo la de velocidad, obtengo la de aceleración. Entonces sería esta de acá. Entonces, ¿cuáles son las variables? A, la amplitud. ¿Se acuerdan este término del capítulo anterior? ¿Verdad? Un movimiento armónico simple va a estar oscilando y tiene una amplitud. Coseno de 2pi, F sería frecuencia, X sería la posición en X, que está la partícula, la velocidad y T, ¿verdad? En este caso, V sí sería la velocidad de la onda, ¿verdad? Esta que estamos hablando acá. Ahora, si yo quiero onda sinusoidal, ¿verdad? Entonces, que se mueve en la dirección, hay que darle una dirección, ¿verdad? En este caso, más X se usa esta. ¿Qué pasa si la dirección sería en el sentido menos X? Bueno, se usa la misma ecuación. Lo que cambia es lo siguiente. Esto es importante porque muchas veces se pregunta por la dirección y no hay que hacer ningún cálculo, solo fijarse en la ecuación que se les da. Y cuando se mueva en dirección negativa, en vez de un menos va a tener un más. Entonces vean que es como inverso. Cuando se mueve en dirección positiva, tiene un menos. Y cuando se mueve en dirección negativa, tiene un más. Para que lo tengan en cuenta. Nosotros podemos incluir un concepto que se llama número de onda.
y frecuencia angular. ¿Para qué? ¿Para qué funciona esto normalmente? Para simplificar la ecuación de la onda. Entonces, K es el número de onda que muchas veces se da, que es 2pi entre lambda. Y W, la frecuencia angular, que es la misma frecuencia de la velocidad angular que usábamos en capítulos anteriores. Y si hago los cambios en la ecuación anterior, cambio 2pi entre lambda por K y V por K por W, me queda esta ecuación más sencilla de ver. Muy similar a la ecuación que usábamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Una amplitud por un coseno, kx menos wt, y se ve más sencilla para derivar. Que aquí abajo les pongo, ¿verdad?, los pasos para esa sustitución, ¿verdad?, para que lo tomen en cuenta. Vean que aquí les pongo el ejemplo de la que se mueve en dirección menos x. Vean que ahora lo que cambió es el símbolo más aquí. Entonces, esta de aquí arriba es la que se usa cuando se mueve en dirección más x. Entonces, un ejemplo, si se les pregunta cuál es el número de onda de una, qué sé yo, una onda sinusoidal que se describe bajo esta ecuación de posición y se les da una ecuación de posición como esta, de ahí es fijarse qué numerito pusieron acá. ¿Con qué unidades? Con las unidades del número de onda, que si ustedes se fijan, las unidades del número de onda son unidades de longitud a la -1, ¿verdad? Porque el lambda es una unidad de longitud, como está en el denominador, queda a la -1. Ahora, ok, ahora si ustedes quieren la velocidad y la aceleración de las partículas en una onda sinusoidal, pues recurren al cálculo. ¿Qué sé yo? Que si usted le dan la ecuación de y, x, t, y usted quiere la velocidad en y, entonces, que está acá, entonces derivamos con respecto al tiempo. Quiere la aceleración, derivan 2 veces con respecto al tiempo. Ahora bien, yo creo que ustedes en cálculo no ven el concepto de derivada parcial, porque vean que antes usábamos este simbolito para derivar. Ahora estamos usando este. Se hace igual. Lo que quiere decir la derivada parcial, esta de acá, lo que quiere decir es que no solo hay una variable, sino que hay varias variables en la ecuación, pero que ustedes van a usar solo una como variable y que la otra usan como constante. Entonces, en este ejemplo de acá, ¿verdad?, esta derivación, vea que derivan parcialmente y con respecto al tiempo. ¿Qué significa? Que solo la van a derivar con respecto al tiempo. Para eso van a usar a x como si fuera una constante, ¿verdad? Eso es lo único que significa una derivación parcial. Entonces, tranquilo, se hace igual, se deriva de la misma forma. Vean que aquí, en este ejemplo, es w a sen. Lo que están derivando es y, es coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? ¿Verdad? Es menos seno. Entonces, sacan el w de ahí del que está aquí adentro y sale como menos w, entonces cancela el negativo y queda como w a sen de esto, ¿verdad? Es que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a ver ahora rapidez de una onda transversal. Ya estamos claros, ¿verdad? La diferencia entonces entre lo que era la rapidez de onda y la rapidez de la partícula de una onda sinusoidal, ¿verdad? Entonces, para rapidez de una onda transversal, podemos decir que las cantidades físicas que determinan la rapidez de las ondas transversales en una cuerda son la tensión de la cuerda y su masa por unidad de longitud. Y esto le vamos a llamar, esto que estoy diciendo, masa por unidad de longitud, que es masa entre L. Esto se le va a llamar densidad de masa lineal. Entonces, va a depender, ¿de qué va a depender entonces la rapidez de una onda transversal? De estas cantidades y también de la tensión de la cuerda. Les pongo un ejemplo. Los que tocan instrumentos musicales, un ejemplo, la guitarra, saben que la cuerda que le llamamos el mi, ¿verdad? La cuerda más gruesa de la guitarra, normalmente tiene un sonido muy bajo y es gruesa. Ese sonido bajo, esa frecuencia que le da ese sonido, es debido a la masa de esa cuerda.
Ahora, si ustedes esa cuerda quieren tocar una nota más aguda, entonces ustedes empiezan a darle tensión a la cuerda y entre más tensión le den a la cuerda, más agudo suena esa cuerda. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque la rapidez de la onda va a depender de esas cosas. Y si me cambia eso, entonces me puede cambiar la frecuencia. Y si cambia la frecuencia, cambia la longitud de onda y en el capítulo que viene nos vamos a dar cuenta de qué pasa con el sonido cuando cambian estas cosas. Entonces, aquí estaría la fórmula para la rapidez de la onda transversal para el caso en una cuerda. Entonces, esa velocidad V debería aumentar al incrementarse la tensión F, pero disminuye cuando la masa por unidad de longitud aumenta. Entonces, M entre L, cuando la masa aumenta, disminuye la velocidad. Entonces, ¿a qué es igual esa velocidad? Aquí se los pongo. Vean que esta F sería una fuerza de restitución que vuelve el sistema al equilibrio. ¿Qué sé yo? Que si ustedes le aplican un movimiento a un tendedero, ese tendedero va a empezar a oscilar y va a haber una fuerza que está tratando de que ese tendedero vuelva al equilibrio. Entonces, con el paso del tiempo, el tendedero se mantiene en el equilibrio. Igual una cuerda, ustedes tocan una cuerda de cualquier instrumento, esa cuerda va a empezar a vibrar, genera un sonido y con el tiempo va a parar y va a dejar de generar el sonido porque esa fuerza de restitución la volvió al equilibrio. Y esta cantidad de acá, que ya vimos, es una inercia que resiste el retorno al equilibrio, ¿verdad? Entonces, como para que tengan claro qué significa ese mu y qué significa esa F. Ya casi terminando, ¿verdad? Está lo que es la energía del movimiento ondulatorio. Entonces, la energía, vamos a hablarla como en términos de trabajos, potencias y todo esto que se veía en física 1. Entonces, podemos decir que la potencia para, para estos sistemas nunca es negativa. Entonces, ¿qué significa? Que la energía nunca fluye en dirección opuesta a la de la propagación de la onda. Entonces, ¿qué significa? Que usted no le va a dar un golpe a una cuerda y se le va a volver la onda si la onda nunca se fue. Entonces, o sea, la onda, la propagación de la onda, la dirección en la que fluye la energía siempre va a ser la dirección de la propagación de la onda, no al contrario, no tendría sentido para este tipo de movimiento ondulatorio. Por eso, entonces, la potencia siempre es positiva. La razón media de transferencia de energía, ¿qué es una razón de transferencia de energía? Es una potencia. Entonces la potencia media, ¿verdad? Va a ser proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia, que es lo que está diciendo ahí esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces la potencia, ahí podemos ver que es proporcional a esto al cuadrado y que la potencia también es proporcional a la amplitud al cuadrado. Entonces, si uno graficara, ¿verdad? Uno pone a oscilar cualquier cosa, que tenga un movimiento sinusoidal, un armónico simple, y quiere ver, grafica la potencia versus el tiempo, obtendría una ecuación una gráfica de este tipo, donde eh, si trazamos una línea en medio, vamos a tener valores de potencia máximas, que va a ser como nuestra amplitud, ¿verdad? Entonces estos valores de potencia máxima y la mitad lo que sería la potencia media y se va a mantener siempre. Eso es lo que debería de pasar. Si no se mantiene y empieza a disminuir, ya son sistemas que no vamos a analizar ahorita, que son como amortiguados, ¿verdad? Y si más bien empieza a aumentar, significa que algo está generando ahí, una fuerza está apareciendo que genera un trabajo y genera más potencia. Entonces, podemos hablar, como ya hablamos de potencia, ¿verdad? Podemos hablar de intensidad de una onda. Esto se define como una I. Y no sé si se acuerdan de física 1 que la intensidad es la potencia entre el área, o de química. En química también se utiliza mucho esta ecuación. Entonces, ¿cuál es el área? Bueno, entonces aquí
es el área de la perturbación, ¿verdad? Entonces, esa intensidad que denotamos como I, va a ser la rapidez media con que la onda transporta energía. Entonces, si a ustedes se les por unidad de área, si a ustedes se les pregunta cuál es la rapidez con que la onda transporta energía por unidad de área, no es que calculen una velocidad, lo que están pidiendo es la intensidad. Entonces, la intensidad es la potencia media por unidad de área. Por lo regular se mide en watts por metro cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánta potencia se genera en un área determinado? Y la ecuación sería esta. ¿Qué es ese radio? El radio, ¿verdad? Que nos van a dar en el punto en el cual quiero saber cuál es la potencia o cuál es la intensidad. Y podemos usar una relación que es esta siguiente, donde nos dice que la potencia en un punto 1 tiene que ser igual a la potencia en un punto 2, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen un bombillo en su sala, en su cuarto, ese bombillo se lo venden con una cierta potencia, que son 50 watts, ¿verdad? Los watts que son. Ese bombillo va a tener la potencia de 50 watts en todo el cuarto. ¿Qué es lo que pasa? Porque en algunas partes alumbra menos y en otras partes alumbra más, porque la intensidad es lo que me va a cambiar, ¿verdad? Vea que la intensidad va a depender del área en el que está alumbrando. Entonces, si el área es muy grande, entonces la intensidad se hace pequeña para que la igualdad se mantenga. De estas igualdades uno puede llegar a esto que es la ley de inverso cuadrado para la intensidad, y se pueden resolver problemas de forma sencilla, ¿verdad? Que les digan que en un punto determinado hay una intensidad de tanto, que a tal distancia, ¿cuál es la intensidad? Entonces es un cálculo sencillo. Vamos a decir que cuando una onda choca contra las fronteras de su medio, se va a reflejar parcial o totalmente, ¿verdad? Entonces es fácil verlo si tenemos una pared, digamos, y aquí está el tendedero, ¿verdad? Pegado a la pared, y ustedes empiezan a mover el tendedero, entonces la onda se mueve, se mueve, se mueve hasta la pared, y esa onda regresa, ¿verdad? Tiene que regresar. De alguna forma, usted siente, es como una fuerza que se le devuelve, ¿verdad? Eso es debido al regreso de ese reflejo, que puede ser parcial o total de esa onda que yo hice cuando moví el tendedero. Si gritamos hacia la pared, es otro ejemplo, si gritamos hacia la pared de un edificio o hacia un acantilado que está a cierta distancia, la onda sonora se refleja en la superficie rígida y escuchamos un eco. Entonces, ¿qué es un eco? Es eso. Yo grito, la voz mía es una onda y esa voz llega, golpea la pared y se devuelve. Lo que pasa es que llega después de yo haber escuchado mi voz. Entonces, como llega después, porque el camino era largo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, ese camino era largo, entonces lo escucho después. En ambos casos, la onda inicial y la reflejada se traslapan en la misma región del medio. Este traslape de ondas le denominamos interferencia. Entonces va a haber un punto en el que hay un traslape. Eso lo vamos a ver. Aquí les pongo estas dos imágenes que se llama condiciones de fronteras, extremo fijo en una cuerda. Entonces, ¿qué pasa si el extremo es fijo? Entonces, vean en la primera imagen, a la izquierda, se mueve la cuerda, golpea la pared y se devuelve. Entonces, en el extremo que sea libre, entonces sucede algo distinto, ¿verdad? Entonces, vean que hay también un movimiento en el aro que está sosteniendo la cuerda. Ahora, ¿qué dice el principio de superposición? Entonces, lo que me dice es que teníamos una función de onda, yx, t, que describía el movimiento, que es el movimiento para una onda, ¿verdad? Todo lo describía. Cuando hay el principio de superposición dice que la onda que formen esas dos, digamos, si vean acá las imágenes, son diferentes tipos de traslape, la onda que se forme es la suma de las dos. Entonces vemos acá en la primera imagen, vamos a ponerle un número 1, veamos que las dos
se encuentran de golpe. En la imagen 2 tenemos el traslape que tienen, ¿verdad? Donde la amplitud sería la suma de la longitud, de la amplitud de ambas. Y luego en la imagen 3 tenemos lo que pasa después, donde ya cada una se separa y toma un camino en dirección contraria. Entonces vamos a decir que cuando dos ondas se traslapan, el desplazamiento real de cualquier punto de la cuerda en cualquier instante se va a obtener sumando el desplazamiento que tendría el punto si solo estuviera presente la primera onda, con el desplazamiento que tendría si solo estuviera presente la segunda onda, que es esto de acá. Entonces, quieren saber la posición que tiene esa partícula en la onda formada, sería sumar esto de acá. Ustedes saben que esto describe el movimiento para cada onda. Entonces, un ejemplo, si la onda tiene una amplitud hacia arriba y la otra onda tiene una amplitud hacia abajo, cuando se dé ese traslape, ¿qué es lo que sucede? Que al final la onda resultante va a tener menor amplitud porque se restan, ¿verdad? Porque tiene amplitudes en direcciones contrarias. Entonces, cuando tenemos la cuerda, podemos hablar de algo que se llama ondas estacionarias en la cuerda. Un ejemplo fácil es que ustedes agarren una cadena, la pongan en el suelo y le empiecen a dar un movimiento de serpenteo, ¿verdad? Haciéndolo como una serpiente. Entonces, cuando usted empieza a mover esa cadena en ese tipo de movimiento, va a generar algo parecido a lo que se ve en las imágenes. Va a haber unos puntos que parece que la cuerda nunca se mueve y otros puntos donde la amplitud es máxima o donde se ve que la amplitud del movimiento de la cuerda es máximo. Entonces, estos puntitos que se ven acá, que parece que no se mueven cuando usted hace ese movimiento, es lo que le llamamos nodos. Y los puntos estos de acá, donde se ve esa amplitud de movimiento máximo, ¿verdad? Esto está moviendo hacia arriba y hacia abajo, eso le llamamos antinodos. Entonces, aquí tenemos un antinodo, aquí tenemos un nodo y aquí tenemos un antinodo, ¿verdad? Entonces, aquí estos de acá son nodos. Estos de acá son nodos. Aquí les pongo las características para que ya estén resumidas acá y ordenadas en cuanto a lo que hemos hablado anteriormente, de lo del principio de superposición. Entonces, les comento, dice, el principio de superposición explica cómo la onda incidente y la reflejada se combinan para formar una onda estacionaria. Entonces, eso es lo importante de este principio. Me dice también que en un nodo los desplazamientos de las dos ondas en rojo y azul siempre son iguales y opuestos y se cancelan. Esta cancelación se llama interferencia destructiva. Esto lo vamos a ver después. En los antinodos dice que los desplazamientos de las ondas, entonces los antinodos, los desplazamientos de las ondas en rojo y azul siempre son idénticos, dando un desplazamiento resultante grande. Este fenómeno se llama interferencia constructiva. Entonces, en estas imágenes, en los puntos donde hay antinodos, se está dando interferencias ¿de qué tipo? Constructivas. En cambio, en los nodos, ¿verdad? Donde hay una cancelación, porque cuando ustedes mueven esa cadena que les digo yo en movimiento serpenteo, están mandando ondas hacia un lado y reciben, mandan y reciben, entonces hay interferencia. En los nodos se da una interferencia destructiva. Entonces, otra cosa, podemos ver que la distancia entre nodos o antinodos sucesivos es media longitud de onda. Eso se veía en la primera imagen. Vea que la distancia de acá, que esto es un nodo, y esto es un nodo, la distancia entre nodos es media longitud de onda. La amplitud de la onda estacionaria es 2 veces la amplitud de cualquiera de las ondas viajeras. Lo que yo les decía, si tengo dos ondas que se encuentran, la amplitud que resulta es 2 veces la amplitud. Si tengo una hacia abajo y una hacia acá, entonces se anulan. Vemos más o menos cómo se vería esa suma de la ecuación para el movimiento, ¿verdad? Bueno, la ecuación de la posición para dos ondas, una incidente y una reflejada. Entonces,
Aquí lo importante es tal vez reconocer esta ecuación de acá, que es la que queda de la suma. Entonces, se puede representar de esta manera, ¿verdad? Y a diferencia de una onda viajera, una onda estacionaria no transfiere energía de un extremo al otro. Las dos ondas que la forman transportarían individualmente cantidades iguales de potencia en direcciones opuestas. Eso sería en cuanto a teoría. Acá les dejo ejemplos, preguntas y problemas por si los quieren chequear de este capítulo, ¿verdad? Está con respecto al libro nuevo.